Malvinas, Memoria Presente y Futuro. Un programa del Centro de Excombatientes Islas Malvinas, CECIM La Plata. Muy buenas tardes, una vez más nos encontramos en Malvinas, Memoria Presente y Futuro, el programa del CECIM La Plata para Radio Universidad Nacional de La Plata. Empiecen a seguirnos en nuestro canal de YouTube, Malvinas, Memoria Presente y Futuro. Denle suscribirse, por favor. Va creciendo a poquito. Nuestro operador Ale Quiles ya le dio seguir, así que es uno de nuestros fans. Ya somos más de 130 en esa comunidad nueva. Agárrense de lo que se viene. Y la verdad que es importante porque es una herramienta que nos permite que, para el que no puede escuchar el vivo, para el que tiene ganas y en ese horario está en el laburo o está comprometido, después se mete. A veces pasa que el recorte que estamos haciendo, gracias a nuestro productor estrella Paolo Columbro, hace que den ganas de escuchar la nota entera. Entonces estamos subiendo a nuestro canal de Instagram del CECIM el recorte, y después subimos en la bio del Instagram del CECIM, CECIM La Plata, lo que es el programa entero, que también está buenísimo porque lo que son las métricas, hoy vos podés ver cuántas personas lo vieron, cuál fue el programa más visto, cuánto duró lo que se vio, con lo cual ayuda también a entender un poco lo que son los intereses, más allá de que uno el programa lo va haciendo de lo que a uno le interesa, lo que el CECIM cree que es momento de hablar, oportunidad de hablar. Decimos que es un programa que tratamos de sacarlo de lo coyuntural, a no ser que lo amerite. En estos días, en estas semanas estuvimos hablando obviamente de lo que es la situación de Cristina Fernández de Kirchner, pero hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos la honorable visita de nuestro amigo Sebastián Salgado, que acá está entrando en el piso. Me gusta estar en tono, estamos combinados hoy en color, así que venite por acá, Seba. La banda azul. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, la verdad que contento de que hayas venido para podernos poner en tema de lo que está sucediendo en el conflicto Israel-Irán. Así que nada, te damos la bienvenida. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Martín? Bueno, contento de estar acá nuevamente. Son días tremendamente intensos, durmiendo poco, tratando de compartir la mayor cantidad de información posible y sobre todo, bueno, en un contexto donde ha ido evolucionando lo que es, ida y vuelta entre la República Islámica e Israel, empezando con un ataque de Israel y la consiguiente respuesta conocida como Promesa Verdadera 3. Me parece que hay mucha gente sorprendida, incluyendo supuestos grandes analistas políticos. Se me hizo bastante común escuchar a conocidos que recién ahora empiezan a decirme: che, ¿tenés para ponerme en tema alguna información que no sea la de la CNN, la de Clarín, la de La Nación, porque ya sospechan que viene tendenciosa a favor de Israel? Pero como que ahora que hay un conflicto, parecería de mayor igualdad, por llamarlo de alguna manera, la gente dice: epa, acá esto está escalando, entonces están pidiendo un poco más de información. Para el que no esté en tema, conflicto entre Irán e Israel, ¿nació hace 5 días o viene de más atrás? Podríamos ponerle la propia fecha de fundación de Israel. Podríamos ponerle el año 1948. Porque si bien en el anterior gobierno de Irán, anterior al proceso de la Revolución Islámica, del Shah Reza Pahlavi, no había un enfrentamiento directo, siempre hubo diferencias. Ahora, la intensidad de esto se da desde febrero de 1979, triunfa la Revolución Islámica en Irán, liderada por el Ayatollah Khomeini, y dice, bueno,
nosotros nunca vamos a reconocer ese enclave colonial europeo que se llama Israel, y vamos a estar al lado de los palestinos, defendiéndolos, su derecho, su cultura, la vida misma. Y en ese sentido, Irán ha sido, desde mi perspectiva, prácticamente el único país de Asia Occidental que nunca claudicó. Al día de hoy, Irán nunca hizo ningún tipo de reconocimiento al ente israelí, que está cercano a cumplir 80 años. Y eso incluye temas culturales, temas deportivos. Si hay un deportista olímpico, vamos a decir, iraní, que le toca pelear contra uno de Israel, se baja. Porque Irán no se permite ni siquiera hacer un reconocimiento en un entorno deportivo. Entonces eso le ha costado a Irán un asedio occidental, que es de lo que se trata en definitiva la creación de Israel, que ahora está teniendo su correlato más grave. Hace una semana Israel atacó sin hacer una declaración de guerra, con aproximadamente una flota de 200 aviones, las bases nucleares iraníes, los domicilios particulares de los altos mandos del Consejo de Guardianes de la Revolución, asesinándolos junto con sus familias. Hay más de 500 iraníes muertos en la última semana, el 90% civiles. Y eso tuvo su correlato de respuesta, que es lo que estamos viendo en este momento, y que confirma esa mentira que el gobierno de Netanyahu le viene diciendo a los colonos, de que ellos pueden estar tranquilos, ellos pueden bailar sobre la sangre de los palestinos, que nunca les va a pasar nada, porque tienen el respaldo occidental. Y hace 5 días que los misiles iraníes vienen penetrando lo que ellos le dicen el domo de hierro. Y bueno, ahí hay como una estampida grande de los colonos que dicen: nos hicieron creer que nosotros íbamos a estar bien acá, pero prefiero regresarme a mi país. Vamos un paso atrás. En esta semana anterior que surge este ataque, donde hay 500 muertos, y que vos mencionás que es sin aviso, ¿el motivo del ataque es geopolítico, es religioso, es por recursos? Sí, se le pueden poner una serie de condicionamientos amplios. Ahora, ¿cuál es la excusa, en definitiva? En este gobierno de Irán se están intentando volver a hacer un acercamiento con el gobierno de Donald Trump para llegar a una especie de acuerdo vinculado al desarrollo nuclear de Irán. Esto ya había tenido su primera etapa, que se llamó el acuerdo del G5+1, que en el anterior gobierno de Donald Trump él pateó el tablero, salió unilateralmente de ese acuerdo, entonces no hubo manera de continuar el acercamiento. Asume Trump de vuelta y dice: bueno, nosotros estamos interesados en volver a hablar. Irán acepta, pero de manera indirecta, o sea, mandando emisarios y en un tercer país, que en este caso fue Omán. Y la verdad que venía habiendo ciertos acercamientos, porque ¿cuál es la obsesión de Occidente? Que Irán no tenga una bomba atómica. Pero ahí hay una serie de factores que Occidente se olvida, y cuando digo esto pienso básicamente en esa triada, que en definitiva es una sola, que es Israel, Estados Unidos e Inglaterra, es lo mismo. Porque se genera una cierta asimetría militar. Israel tiene una cantidad importantísima de bombas atómicas sin haberlas declarado, entonces no quieren que Irán esté en la capacidad de responder ante un ataque nuclear que Israel puede tirarle a Irán. Entonces ellos siempre quieren tener la superioridad militar. El tema es que del lado de Irán, desde el inicio del proceso de la Revolución Islámica, en la etapa del Ayatollah Khomeini, se declaró una fatwa. Una fatwa es un mandato del Islam en el cual debe ser respetado sin importar las consecuencias. Y esa fatwa dice claramente que el desarrollo nuclear de la República Islámica no va a desarrollar armamento atómico. Si te pones a pensar, tiene toda la lógica del mundo. Al único país o ente que Irán podría tirarle una bomba atómica es realmente Israel. Al único país que Israel quisiera tirarle una bomba atómica es Irán. Pero hay una gran diferencia. Israel está montado sobre las bases del pueblo palestino. Si Irán tirara una bomba atómica sobre Israel, está matando a todos los palestinos que ellos mismos defienden. Entonces usaron una estrategia absolutamente diferente, que no desarrolla armas nucleares, pero que tiene un poder misilístico vinculado a las cabezas explosivas, si se quiere, más convencionales, que puede ser igualmente efectivo.
La diferencia es que no deja la radioactividad durante generaciones, como lo hemos visto en Hiroshima, Nagasaki y demás. Entonces, Israel se apresuró a bombardear para que Irán y Estados Unidos no llegaran al quinto encuentro de conversaciones, digamos, bilaterales, indirectas con Estados Unidos, porque podían llegar a algún acuerdo, y se adelanta a bombardearlo porque Irán tiene que dar una respuesta, al punto de que la propia gente de Irán no se aguanta que su gobierno no responda. Hay manifestaciones en las calles, hay una presión popular. Vos imaginate, Irán son los hijos del imperio persa, tienen más de 5.000 años de historia sobre sus espaldas, y ellos lo saben, o sea, ahí está Persépolis. Israel tiene menos años que mi papá. Entonces, un ente colonial europeo que tiene 78 años le está diciendo a una cultura que tiene más de 5.000 cómo tienen que vivir y qué armamento pueden desarrollar. Es el equivalente a un bebé que no sabe hablar diciéndole a un hombre adulto, anciano, cómo tiene que vivir. Entonces, esa lógica que en Occidente está distorsionada y que te hacen creer que Irán es un país oscuro, peligroso, que el Islam es una religión que vinculan al terrorismo, fue permeando a través de campañas islamófobas en las mentes de mucha gente en Occidente, con el consiguiente correlato de subdesarrollo. Entonces, cuando ven y se sorprenden ahora que el desarrollo misilístico iraní está por encima de las defensas de Israel, que tiene a disposición todas las capacidades occidentales de la OTAN, porque es un enclave de la OTAN, igual que es las Malvinas, Israel es lo mismo que las Malvinas, hay gente que dice, pará, pero ahí había un país con desarrollo. ¿Cómo hicieron para hacer todo eso? Entonces, hay mucha gente que está llegando 15, 20 años tarde a estudiar este fenómeno y le están dando un abordaje con una mirada occidental que es parte del pasado. Recuerdo muy bien, Seba, cuando hablamos del conflicto Rusia-Ucrania, que vos mencionabas que la estrategia de Rusia era una estrategia muy cuidada, porque similar a esto que mencionás de Palestina, Rusia considera Ucrania parte de su pueblo. Claro. Irán ahora está en una relación similar, diciendo, bueno, estos ataques tienen que ser muy controlados, tienen que ser específicos. Recordémosle a la gente que Irán tiene 100 millones de habitantes, más o menos, ¿verdad? Sí. Entonces, y que tiene un ejército que se caracteriza por ser abundante en soldados, ¿verdad? Sí, claro, claro. ¿Cómo lo ves eso? Ahora están en un análisis. Digamos, no son países que tengan fronteras, que tengan sus límites pegados uno con otro. Está Irak en el medio, está Siria en el medio, pero no es casual de que primero se hayan dedicado a derrocar a Bashar al-Assad en Siria, después de la resistencia que dio ese pueblo durante más de 10 años, y esperaron ese momento para atacar a Irán. En ese sentido, a nivel regional, se lo ve a Irán un poco solo, ¿sí? Hay que decirlo. Pero al mismo tiempo, Irán se ha estado preparando durante muchísimo tiempo en esta situación. Vos mencionabas el tema ruso, y hay que decir que los propios rusos no estaban preparados con el desarrollo de drones para enfrentar lo que pasó en Ucrania. Entonces, ¿a quién le compraron los rusos los primeros drones para contrarrestar los ataques de los drones de la OTAN en Ucrania que usaba Zelensky? A Irán. Los drones Shahed, que son esos drones que se les dice kamikaze, que en realidad es una bomba que se maneja a control remoto como cualquier dron con alas, y terminan siendo tremendamente efectivos porque los sistemas antiaéreos no están tan preparados para derribar algo tan pequeño. Están más preparados para derribar, no sé, un avión, un misil, pero el dron es muy pequeño. Vos tenés que hacer blanco sobre esa cosa, y la verdad es que los drones Shahed de desarrollo iraní han hecho que se replanteen algunas de las estrategias de guerras. Y junto con eso, el desarrollo de los misiles balísticos, que es algo que Irán presentó apenas el año pasado con el fallecido y martirizado presidente Raisi, que murió en circunstancias muy extrañas cuando se cayó su helicóptero regresando de Azerbaiyán, inaugurando una represa hidroeléctrica. Azerbaiyán, desde mi perspectiva, es uno de los aliados de Israel,
ahí cae el presidente Raisi y su helicóptero, viajando en el mismo helicóptero con el canciller. Error diplomático de Irán. Juntar al presidente y al canciller, las dos máximas figuras políticas del país, en el mismo helicóptero, y cae. Y entonces Irán en este momento sí está tirando misiles hipersónicos, o sea, con misiles que superan la velocidad del sonido. Algunos llegan a Mach 14, o sea, 14 veces la velocidad del sonido. De ese desarrollo misilístico estamos hablando. En un principio fueron específicamente contra instalaciones militares de Israel, pero en este momento, como lo que Israel hace es poner parte, por ejemplo, las oficinas del Mossad, del Servicio de Inteligencia Exterior de Israel, que son los que hacen la mayoría de los atentados terroristas dentro de Irán, están en pleno centro. Bueno, fueron atacados. Por lo menos uno de los edificios. Y en las últimas horas, no hace ni siquiera 24 horas, Irán atacó la zona financiera de Tel Aviv. Lo que sería el Wall Street de Tel Aviv fue atacado también, y ellos están tratando de esconder todas esas imágenes porque le habían dicho al mundo de que ellos estaban preparados. Entonces, ahora están desesperados. Hay una salida compulsiva de miles y miles de colonos que ya no quieren estar ahí. Que aquellas acciones que yo escuchaba a una mujer que había regresado a Moldavia el día de ayer y dice, no, pero nosotros fuimos para allá porque nos daban facilidades con la casa, nos daban créditos, teníamos trabajo, trabajando pocas horas, mis hijos iban a la plaza. Claro, todo eso es sobre la sangre del pueblo palestino. Cuando ellos ven 2 misiles sobre sus cabezas, salen huyendo porque saben que no hay un factor moral que los respalde en su permanencia dentro de la Palestina ocupada. Y en ese sentido, sí hay que decirlo, cuando se viene percibiendo, yo creo que por primera vez en la historia, la naturaleza real, talmúdica de Israel, por lo que le viene haciendo al pueblo palestino, sobre todo en los últimos 2 años, que se empieza a dimensionar, que las manifestaciones por Palestina crecen en todo el mundo, incluso en la República Argentina, el mundo por primera vez está con Irán, porque saben que Irán representa parte de la resistencia para que no sigan masacrando al pueblo palestino. Y eso es nuevo, y eso lo consiguió Israel. Por eso ahora están tan desesperados por conseguir la ayuda inmediata de Donald Trump, que hay que decirlo, en estos momentos ya está moviendo su flota hacia Oriente Medio. Seba, yendo un pasito para atrás antes del conflicto específico con Irán, Israel no paró de atacar distintos puntos de Gaza, pero también, corregime, ¿Sí? el sur del Líbano, Yemen y Siria, ¿verdad? Sí, hasta Yemen les cuesta un poco más. Ajá. Por eso ellos le piden que ese trabajo se lo haga a Estados Unidos. Estados Unidos hace un mes les dijo, bueno, nosotros hasta acá, pero ahora si ellos tienen que elegir objetivos, yo siento que Yemen ha dejado de ser su prioridad. No quiero obligarte a hacerte hiperextensas tus respuestas, pero ¿por qué atacó a tantos países? Porque ellos saben perfectamente que en realidad son los representantes de los intereses de la OTAN en Asia Occidental. Entonces, Irán no está peleando contra Israel, Irán está peleando contra la OTAN, como lo decíamos antes. Y en realidad ellos siempre se ufanan de lo que le dicen la guerra de los 6 días, donde dicen que derrotaron a varios países árabes y demás, pero en realidad ellos vienen socavando a través de la corrupción, a través de la infiltración, muchos gobiernos de la región. Por ejemplo, Palestina tiene un gobierno de resistencia que es Hamas en la Franja de Gaza, pero tiene un gobierno que desde mi análisis en Cisjordania, que es la Autoridad Nacional Palestina, es consecuente con Israel. El gobierno de Mahmoud Abbas, que es el representante de la Autoridad Nacional Palestina, trabaja con Israel. Es financiado por Israel. Increíblemente tienen una policía palestina que delata a los palestinos y le da la información al ejército israelí para que vayan a hacer las redadas en Cisjordania. Y ellos dicen que eso es mejor que el gobierno de resistencia de Hamas, porque ahora ellos tienen la excusa de decir, miren lo que le pasó a la Franja de Gaza en Hamas por no tener un gobierno como el nuestro que hace acuerdos todo el tiempo.
Cuando vos vas a ver al Líbano, o sea, los cristianos libaneses creen que Hezbollah es el enemigo, porque ellos se sienten más parte de Occidente que de Asia Occidental. Cuando vos vas a ver a Siria, lo que hicieron ellos fue dividirlos y utilizar esos grupos terroristas que financiaban, como el Frente al-Nusra, Daesh o ISIS, que son todas creaciones terroristas occidentales, y los terminan poniendo en el gobierno. Entonces, en realidad están atacando a las facciones de la resistencia porque Occidente ya tiene dominado, salvo en el caso de Irán, a la mayoría de esos gobiernos. Y eso es algo que ellos vienen trabajando desde la demolición de las Torres Gemelas en el año 2001. Ya hay un plan y se puede ver en videos a generales estadounidenses decir, bueno, el plan ahora es derrocar a 7 gobiernos de Asia Occidental, de Oriente Medio, y el último va a ser Irán. Cayeron todos. Gaddafi, Saddam Hussein, Bashar al-Assad, cayeron todos. Y ahora falta este último, que es el que ellos estaban haciéndosele agua a la boca. Pero Irán ha desarrollado, vamos a decir, un sistema de defensa bastante potente, por lo menos en lo que es el enfrentamiento con Israel. Ahora, realmente, si Estados Unidos llega a entrar en esta guerra, bueno, ahí la ecuación puede cambiar radicalmente, y el tema es ver cómo, porque ayer hubo manifestaciones en Nueva York para que Estados Unidos no entre, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la manera que ellos tienen de entrar a una guerra? Con un ataque de falsa bandera. Entonces, hay analistas que ayer estaban diciendo, en la medida que Estados Unidos siga acercando sus buques a las costas de lo que puede llegar a ser el alcance de Irán, generar un ataque de falsa bandera, que lo puede hacer el mismo Israel, contra uno de sus buques, para tener la excusa incluso de tirar una bomba atómica contra Irán. Y algunos dirán, pero no es mucho, pero ¿cómo va a ser mucho si ya lo hicieron en Hiroshima y Nagasaki? Estados Unidos tenía toda la información en Pearl Harbor de que esa flota de aviones japoneses venía, y prefirieron esperarlo, sacrificar una parte, pero que la ciudadanía estadounidense sintiera que ellos necesitaban de alguna especie de venganza. Entonces, ahora se está en un momento similar. No tienen un respaldo moral porque saben el mundo y siente que Irán está siendo quien representa los intereses de la causa palestina en esa parte del mundo. Entonces, eso puede llegar a desestabilizar los gobiernos que ataquen a Irán ahora. Y pasa también con otros gobiernos de países musulmanes que discursivamente se tienen que mostrar como adversarios de Israel, pero en realidad por debajo de la mesa siguen haciendo acuerdos. Me hacía acordar esto que decías a la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Tal vez una justificación para entrar a estos países que mencionaste recién. Y también me hace pensar que en América Latina hubo el Plan Cóndor, en Asia pasan distintos planes, y bueno, son metodologías que se van aplicando. Te pregunto, empezaron a aparecer un montón de videos de misiles volando por arriba del Líbano. Hoy con los avances de la inteligencia artificial dudo absolutamente de todo, pero entiendo que se está mostrando un poco más el conflicto que por ahí en otras circunstancias que se acostumbraba más a no hacerlo visible, o hacerlo visible solo desde un lado con una campana. Y me parece distinto al de Rusia y Ucrania, que mencionabas en aquella entrevista que tal vez vos y 2 periodistas más estaban del lado de Rusia, pero había una horda de periodistas del lado de Ucrania incomparable. ¿Ves algo nuevo hoy en la comunicación en relación a la guerra? Mira, yo saliendo de acá voy a hacer un video. Yo soy corresponsal de la cadena de Irán en español Hispan TV desde que se fundó, hace más de 12 años. Y ayer bombardearon nuestra sede. O sea, Israel bombardeó un canal de televisión. No específicamente desde donde emite Hispan TV, pero la estructura madre del sistema de radiocomunicación pública de Irán, que se llama el IRIB, ¿sí? Ellos están obsesionados en que no se sepa la verdad. Y su estructura de censura
incluye el bombardeo de canales de televisión, incluye el asesinato sistemático de periodistas en la Franja de Gaza. En los últimos 2 años han asesinado a 250 colegas, que no es que mueren en un contexto de bombardeo como cualquier otro civil, son objetivos militares. Entonces, cuando la estructura de censura incluye la eliminación física, el bombardeo de los canales de televisión, lo hemos visto en lo que fue el inicio del bombardeo a Serbia, en lo que fue la partición de la ex Yugoslavia. En Belgrado, en 1999, hicieron exactamente lo mismo. Lo primero que hicieron fue bombardear el canal público de televisión. Cuando se le da el golpe a Chávez en el 2002, lo primero que hacen los golpistas es tomar Venezolana de televisión. Entonces, es un modus operandi que usa la OTAN desde hace mucho tiempo. El problema es que ahora las redes sociales, digamos, pueden transmitir una serie de cosas que antes ellos controlaban más fácil. Si bien tienen el control de muchas de ellas, nosotros la estrategia que usamos en Data Urgente, por ejemplo, es subir todos los videos en la plataforma de Telegram. Porque también, si subimos muchos en el YouTube o en el Instagram o en el TikTok, nos censuran, porque en definitiva ellos mismos los controlan. Hasta ahora encontramos que en Telegram no hay censura, y entonces nosotros verificamos la fuente, la revisamos desde diferentes lugares para tratar de no cometer ningún error y mencionamos desde dónde viene. Pero por ejemplo, ayer un buque de trabajadores chinos en las costas de Irak filmó los misiles pasando por sus cabezas y todos entendían perfectamente. Los niños palestinos en Gaza, que siempre ven caer los misiles sobre sus cabezas, ahora que ven que van en una trayectoria diferente, un nene de 5 años entiende perfectamente que son misiles que lo defienden. Y ellos celebran en las calles. No hace falta que ningún analista geopolítico le explique a un nene de 5 años en Gaza si ese misil lo está atacando o lo está defendiendo. Entonces, creo que sí hay que ser cautos en ese sentido, pero el mayor problema en este momento creo que no son tanto las fake news como el nivel de censura que existe. Ellos están haciendo mucho hincapié ahora en que un misil de Irán cayó en un hospital de Tel Aviv. Bueno, Israel bombardeó todos los hospitales de la Franja de Gaza, ¿sí? Y no me parece un dato menor, en ese hospital de Tel Aviv es donde tratan específicamente a los soldados israelíes que vuelven de la Franja de Gaza con lesiones, o sea que vuelven de asesinar a población civil palestina en la Franja de Gaza, en su mayoría mujeres y niños. Entonces tampoco me parece un tema menor, o sea, ¿qué hospital de Israel fue bombardeado el día de hoy? Impresionante. Vamos a una breve tanda y volvemos con más Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Durante todo el día escuchás Radio Universidad de La Plata. Radio Pública. Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Un programa sobre políticas soberanas. Ahora sí, volvemos con más Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Seguimos con Sebastián Salgado en el piso, tenemos la grata visita de un verdadero analista. Seba, estuvo circulando por las redes después de la visita del inefable presidente de la Nación a Israel, a tierra ocupada palestina. Es importante cómo utilizás bien los términos, claro, porque es similar al conflicto con Malvinas, ¿no? Que cuando lleva mucho tiempo de usurpación algo uno se confunde. Circuló una foto de Netanyahu con un mapa casi de escuela donde se veía parte de la Patagonia Argentina. ¿Esa foto es real? Sí, a mí me la pasaron rápido porque saben que andamos detrás de esos temas y entonces yo lo que hice fue ir a ver la publicación oficial de Presidencia de la Nación. Ahí estaba publicada. Entonces, si tiene algún truco que nosotros no hayamos comprobado ni nada, en realidad no es relevante. Lo importante qué es lo que se publica dentro de Presidencia. Y nosotros tomamos la foto porque la usamos como portada de una charla en YouTube de Data Urgente, la foto que tomamos desde ahí. Y ahí está, se ve en una reunión donde está el presidente Milei y parte de su gabinete. Enfrente está el primer ministro israelí, Netanyahu. Hay que decir que el verdadero apellido de Netanyahu no es Netanyahu, es Milei. El verdadero apellido de Milei
es Milejkovsky. Son familia. Estas cosas no son casuales. O sea que era la foto de una reunión familiar. Milejkovsky. Perdón. Sí, dale. ¿Son familia en relación a herencia de apellido o realmente hay algo que los vincula? Hablé con una persona que estudió el árbol genealógico y me dijo que sus abuelos son primos. Wow. Es impresionante entonces. Sí, en realidad te hace entender por qué Milei es presidente. No es que Milei se haya convertido al judaísmo después y encontró ahí una razón. Milei es el primer presidente que es una creación israelí para la República Argentina. No es un presidente sionista como puede ser Trump. No es un presidente sionista como puede ser Macron, que aprovecho a mencionarte dos que no son judíos. ¿Sí? Se puede ser sionista, no necesariamente hace falta ser judío para eso, y ahí hay dos ejemplos. La diferencia con Argentina es que Milei es una creación 100% israelí para este país. Por eso es el único presidente que vos ves ahora que en el 2025 fue a la Palestina ocupada. ¿Quién quiere ir a mancharse de sangre las manos después de que el mundo está viendo lo que pasa ahí? Si no es que vas a recibir instrucciones y tenés la obligación de ir. ¿Sí? Entonces, parte de la creación de esa estructura de financiamiento es una secta judía que se llama la Chabad Lubavitch. Creo que alguna vez lo hemos mencionado por acá, si no, lo volvemos a hacer. Que estuvieran en Nueva York. Sí, o sea, la sede principal está en Nueva York, pero acá operan muy fuerte también. ¿Sí? El señor Epstein son quienes financiaron la campaña de Milei abiertamente. O sea, acá no hay misterios, esto no es teoría conspiranoica. Milei, ¿cuánto tiempo se quedó en uno de los hoteles de Epstein mientras esperaban los resultados y demás? Y se convirtió en una especie de casa presidencial, ese hotel. El señor Wertheim, que es el canciller actual, también pertenece a esos grupos y fue uno de los principales financistas de la campaña de Milei, que ahora le dan la Cancillería Argentina. Lavador de dinero, el señor Wertheim, lava guita desde hace muchos años en las Islas Vírgenes Británicas. ¿Sí? Yo he mostrado pagos de personas que le han dado. Por ejemplo, una que yo pude entrevistar le hizo 3 pagos de $100.000 con cheques que yo mostré, con número de depósito y todo, a través de los cuales el señor Wertheim daba el 1% en dólares en las Islas Vírgenes Británicas. O sea que vos imagínate que los ingleses le conocen todo el circuito de lavado de guita al canciller argentino, pero él no tiene ningún problema porque trabaja para ellos. Es la misma gente. Cuando decimos Israel, Inglaterra y Estados Unidos es la misma cosa, es porque realmente lo son. Y en ese sentido, bueno, ver a Milei ahí y enfrente a Netanyahu en esa reunión de familia con Netanyahu en las manos con un mapa de la Patagonia Argentina es un mensaje para todos nosotros. Es decir, quien no quiera entenderlo, que no lo entienda. Quien nos quieran seguir acusando de conspiranoicos, que lo hagan, porque incluso lo hacen desde la Embajada Palestina en la República Argentina. Nos critican desde la Embajada Palestina en la República Argentina porque evidentemente tienen más tiempo de defender los intereses israelíes, porque Mahmoud Abbas es parte de esa estructura en Argentina, y decir que eso evidentemente es algo que no tiene sentido. De que una teoría que nosotros venimos desarrollando desde hace mucho tiempo sobre los intereses de Israel en Argentina, pero sobre todo en la Patagonia, que ya están en un estado muy, muy avanzado. No es algo que va a pasar en el futuro. Parte de la estructura que ellos usan para tratar de confundir a la gente es decir, ustedes hablan del Plan Andinia, que es una teoría que tuvo más vinculación con la etapa de la dictadura. No, nosotros no hablamos de eso. Nosotros hablamos desde la creación misma del Estado de Israel. El libro de Theodor Herzl, que se llama El Estado Judío, escrito a fines del siglo XIX, en 1892, dice claramente que ellos van a instalar el Estado judío en Palestina o en Argentina. Desde mi análisis y desde mi hipótesis, ellos utilizaron las dos cosas. En Palestina, con una estructura militar, y en Argentina con una estructura política. Vos fijate en este momento que estamos ahora, Martín. ¿Qué pasa con todos esos colonos si Irán gana?
ahí tienen un ejército de palestinos que hace 80 años que están esperando tener un rifle en la mano para ir a pelear. Y no tienen nada, tienen piedras. ¿Qué pasaría si los misiles de Irán siguen penetrando en Tel Aviv? ¿Qué van a hacer? ¿No van a tener un plan B? Bueno, es aquí y es en la República Argentina. Lo que pasa que como eso es algo prohibido de decir acá, generalmente todos los pseudoperiodistas que son parte de los medios corporativos tienen pánico de decir eso y fingen demencia, como que no entienden de qué se trata, porque saben que a altas esferas, aunque ellos no los conozcan, sus jefes son sionistas. Y esto incluye Página 12 y esto incluye C5N. Entonces no hay nada, salvo Extra TV, que ahí sí estamos manejando nosotros toda esa programación, que por eso el grupo Clarín no nos mete en el sistema Flow, pero sí entramos a Telecentro, sí entramos a Movistar y sí entramos a Claro. Y ahí nosotros estamos compartiendo contenidos que no se pueden ver dentro de la estructura de canales de la República Argentina. Entonces, realmente hay una serie de evidencias vinculados a la presencia de mochileros israelíes, a la presencia de la empresa Mekorot, a la presencia de una serie de acuerdos que ahora Milei se trajo para aumentar la presencia militar y de compra de armamento israelí, los incendios que acabamos de presenciar en la Patagonia, que estuvimos trabajando también ahí, la única persona que fue detenida en algún momento por crear incendios intencionales en la Patagonia es el soldado israelí Rotem Singer, que quemó el Parque Nacional Torres del Paine en Chile, ¿sí? Fue apresado, fue reconocido, reconoció que él incendió ese parque nacional y salió con una fianza de 7.000 euros por quemar 15.000 hectáreas, por las presiones que el sionismo también ejerce sobre el Poder Judicial en Chile. Aquí el caso de Vanina Biasi, ¿sí? Diputada del Partido Obrero y del Frente de Izquierda, perseguida por denunciar a Israel en redes sociales. El caso... ahora se me borró otro exdiputado del Frente de Izquierda. Cuando hay dirigentes políticos que tienen movimientos de base y se atreven a denunciar a Israel, hay toda una estructura de persecución política para obligarlos a ir a tribunales y que o se arrepientan o algo por el estilo, o se aplica una estructura que trajo Alberto Fernández desde el principio de su mandato. Acordate que Alberto Fernández también su primera visita fuera de Argentina fue a Israel, que Macri trajo a Netanyahu a Argentina, o sea, no nos salvamos en ningún momento, que el que trajo Mekorot a Argentina, la empresa que le roba el agua a los palestinos, fue Guado de Pedro y la firmó en Israel. Entonces Argentina vive una situación de vulnerabilidad extrema y evidentemente el presidente Milei es parte de esa estructura. Escucharte a vos me contractura un poco los trapecios, porque... Espero que si hay alguien escuchándonos del otro lado, sí, se relajen. Sí, empecemos a encontrarle soluciones a esto, porque la verdad la entrega es total y la astucia es tan grande que se ve que van utilizando todos los frentes que pueden, militares, políticos, de un lado y del otro. Penetran al peronismo, penetran, ¿no?, a los canales progre que hoy son tendencia y que nosotros vemos y que creemos que se financian, entre otras cosas, por el aporte de los socios, y la verdad que después descubrís que no es así. Veo que estamos en un conflicto importante. Un poco la pregunta también venía por... Conozco gente de Cancillería Argentina que he tenido la suerte de aprender de Malvinas y se están arrancando los pelos los laburantes de Cancillería, porque obviamente ellos no pueden hacer nada. No sé si no pueden hacer nada. Bueno, ok, es un debate interesante para poner en la mesa. Yo los conozco de charlas, ¿no? Pero decir, cuando Milei va y te cambia la embajada, está reconociendo un país ilegítimo como Israel. En un punto también está avalando lo que está haciendo Gran Bretaña en Malvinas, ¿verdad? Sí, no, totalmente. La gran derrota es esa, que hay que reconocer, nobleza obliga, que Milei anunció todo esto durante su campaña.
y ganó la elección. Entonces, esa gran derrota moral y cultural que sufrimos la estamos padeciendo ahora, y eso pone en riesgo la integridad territorial de la República Argentina. Nosotros, si pensamos que las Islas Malvinas son parte de la provincia de Tierra del Fuego y ahí hay una disputa geopolítica, hoy por hoy tenemos más posibilidad nosotros de perder Tierra del Fuego que de recuperar Malvinas. ¿Sí? Ese es el nivel. Por eso Milei desfinanció todo el proyecto industrial de Tierra del Fuego para que más gente vaya saliendo de ese lado. Pusieron una base de Estados Unidos que también puede llegar a operar los ingleses mismos ahí. Entonces, bueno, evidentemente este contexto de crisis social donde cada persona está pensando a ver si va a llegar a comer puchero a fin de mes, que es la realidad que nos toca vivir, claro, parece como, no sé, demasiado sublime preocuparse por la soberanía territorial de la República Argentina. El tema es que nosotros heredamos este país y deberíamos entregarlo de la misma manera a las próximas generaciones. Entonces, si pasaron 200 años nada más desde nuestra independencia y nosotros somos la generación que va a permitir la balcanización de la República Argentina, esa es nuestra responsabilidad. Y hay que asumirlo, y no tengan duda que las próximas generaciones se van a acordar de nosotros como esa generación traidora que votó a un tipo que permitió y trabajó para la división territorial de Argentina. Sí. Pregunta personal. A ver. Recién decías, bueno, capaz que la gente de Cancillería sí puede hacer algo más, capaz que los referentes políticos que decimos que están a nuestro lado deberían hacer algo más. Siento que sos la persona más crítica y con la cual más coincido siempre que haces un análisis, pero sos muy crítico y no perdonás, y me parece que es lo que tenemos que hacer para salir de esto. ¿Tenés algún referente político que digas, mirá, me parece que va por acá la mano? Qué duro. Sí, porque necesito eso, decir, bueno, che, a ver, ¿para dónde vamos? Sí, me gusta mucho a veces cuando veo alguna figura emergente, pero después hay momentos en que después no coincido con otras visiones, me pasa mucho. Por eso mismo nunca he podido ser orgánico de un movimiento político. Yo me reconozco peronista, ¿sí? Pero no aguanto el silencio del peronismo, por ejemplo, ya que estamos hablando de esto, vinculado al tema palestino. No entiendo cómo, no sé, la Cámpora, por decirte algo, tiene miedo de enfrentar a Milman, que fue el tipo que ideológicamente pensó el intento de magnicidio contra Cristina, porque es el tipo que representa a Israel como diputado en la República Argentina. Más evidente que eso no hay. Y sin embargo, lo pueden atacar por un montón de cosas, por estar cercano a Bullrich, pero tienen pánico de decir, este es el tipo que uno de los tipos que desde el Congreso de la República Argentina trabaja para Israel. Entonces, eso me hace tomar cierta distancia. El peronismo nunca estuvo en ninguna de las marchas apoyando a la causa palestina en este momento, a pesar de que fue Cristina la primera que reconoció al Estado palestino. ¿Sí? Reconozco muchas cosas de los movimientos populares, pero de golpe uno ve a la izquierda argentina, y esta semana veía a una de las referentes diciendo de que Cuba es un régimen y que están junto a los estudiantes cubanos que están en contra del gobierno. Y esa es la izquierda argentina. Entonces, o Cristina diciendo que Maduro muestre las actas en honor a la memoria de Chávez. No me jodas decir eso, que si hay todavía una vanguardia ideológica de base popular en América Latina, la componen Venezuela, Cuba y Nicaragua. No hay más. Se han hecho otros intentos y por diferentes situaciones se han ido, por decirlo menos, edulcorando, como Lula, como Cristina, vicepresidenta de Alberto. Esas fueron las consecuencias. Y entonces uno a veces empieza a prestar atención, no sé, el caso de Martín Ayerbe. No sé si lo conocés, fue precandidato a presidente, él también se reconoce peronista, a mí me gustaba mucho todo eso, y de golpe vuelve con ese discurso de la hispanidad como si no existieran pueblos originarios. Y digo, pero la puta madre, no puede ser que diga semejante disparate. Es casi volver a ese, los argentinos volvimos de los barcos, y entonces ahí siempre
vamos a ser un país pequeño porque vos te vas a enfrentar a países que tienen historias largas detrás de sí, y si vos crees que reseteaste tu historia hace 200 años, terminás siendo un bebé. Sos la nada misma. Ahora, si vos tomaras la sabiduría de tus pueblos ancestrales anteriores a la concepción de Estado-Nación de la República Argentina, bueno, eso te da un horizonte diferente, porque tenés mucho que aprender de tus pueblos originarios, a pesar de ese genocidio que se llamó la campaña al desierto, porque primero hace falta una reconciliación. Si el presidente sigue diciendo bajamos de los barcos, estás reafirmando esos genocidios, y que en definitiva uno ve la etnicidad. Anda a ver la etnicidad de los gendarmes que cagan a palo a los jubilados los miércoles. Son mapuches, son tehuelches, son de la villa de acá a la vuelta, pero no se reconocen a sí mismos, ¿sí? Porque Occidente les ha negado la posibilidad de sentirse orgullosos de su historia, y entonces esa negación también a nosotros nos dificulta el crecimiento. Y veo una persona que tiene un discurso interesante vinculado a las bases, digamos, esenciales del peronismo: soberanía económica, independencia política y justicia social. O sea, ¿cuál de esas tres cosas nosotros podemos llegar a estar en contra? Entonces yo sigo, ¿no?, como esos axiomas básicos. Y bueno, cuando veo que eso se quiere tomar sobre la base de, entonces yo soy nieto de inmigrantes, entonces niego la realidad de nuestros pueblos originarios, tampoco. Pero Martín, sigo en la búsqueda, en algún momento lo vamos a encontrar. Ojalá que sí. Te hago dos más. Una, la ministra de Inseguridad, Patricia Bullrich, hizo algunas modificaciones, bueno, junto al presidente, en lo que es la Policía Federal, y salió la noticia de que van a empezar a perseguir personas a través de redes sociales, o al menos yo lo veo así. ¿Lo ves como un problema? Sí, porque ellos mismos dicen que está creada a instancia del FBI, que es el FBI argentino. O sea, no puede haber un disparate más grande. Realmente estamos viviendo un momento donde lo absurdo se naturaliza, pero no debería ser de esa manera. Ellos no pueden proyectar este sistema de gobierno si no es con la persecución y la represión. Entonces, intentan amedrentarnos de todas las maneras posibles, desde su protocolo que no puedes bajar de la vereda, hasta decir si posteas determinada cosa. Alejandro Bodart era el nombre del exdiputado, y Vanina Biasi, que por ser referentes políticos, si posteas eso, uso mi brazo del Poder Judicial para que tal vez no puedas volver a ser un candidato o tengas que pasártela en los tribunales. Y eso es parte de esa misma estructura. Patricia Bullrich es una de las representantes de los intereses israelíes. Está casado con un tipo de apellido Yanko que trabaja vinculado muy cercano a la Cámara de Comercio Argentina-Israelí, del cual el presidente es Mario Montoto, también un ex montonero, que nos demuestra de que lamentablemente esa organización ha estado tan infiltrada desde un principio que no es que esa gente se dio vuelta después. Porque hay que recordar, Montoneros tenía campos de entrenamiento en el Líbano, eran muy cercanos a Arafat, pero vos después no te volvés a trabajar para Israel. Entonces eso nos demuestra que en aquel momento Patricia Bullrich, Montoto y otros cuantos ya estaban trabajando para Israel, trabajando, digamos, infiltrados en Montoneros. Entonces son caras diferentes de una misma realidad que de a poco, digamos, entre ellos se van acostumbrando tanto a eso que a veces en sus propios relatos narrativos te dejan ver una serie de situaciones que anticipan esto que vos estás diciendo. Cada vez más Argentina se aleja de lo que debería ser un sistema democrático. Impecable. Profe, me quedé pensando, y vuelvo un poco al conflicto Israel-Irán, que vos cuando mencionabas por los ataques a Siria, Yemen y Líbano, decías que era Israel contra la OTAN. Sí. Pero no, Irán contra la OTAN. Capaz que lo dije mal. Ok. Capaz que lo dije porque a veces las palabras son tan parecidas. Sí, okay. Qué bueno que lo aclaraste. No, okay. no, digo que es Irán contra la OTAN. Perfecto. Gracias. Sí, porque digo, es tan complejo todo que por ahí podía llegar a ser algo más de eso. No, son palabras que se parecen tanto que a veces en la manera de hablar rápido se confunde una con otra. Pero lo que estamos viendo ahora es Irán contra la OTAN. Gracias. Perfecto. ¿Crees que va a seguir escalando este conflicto o que
se va a llamar a la paz. No, yo creo que la intención occidental es ver hasta dónde puede resistir Irán. Y bueno, es un pueblo que está preparado para eso. Esto lleva una semana y Irán, cuando nació la revolución, aguantó 8 años de guerra impuesta por Occidente a través de Saddam Hussein. Durante 8 años, lo que los iraníes le dicen la Sagrada Defensa, que acá se le decía la guerra Irán-Irak, Irán defendió su territorio y tenían, digamos, más voluntarios para ir a defender el país que armas. Yo veo ahora mucho de esto. Ayer nosotros transmitimos el discurso del líder, del Ayatollah Khamenei, que es el actual, y le decía eso a su población. Dice, sigan haciendo sus trabajos. Esa es parte de la resistencia. Y en ese sentido hay un arraigo absolutamente diferente. Si bien, y esto sí hay que reconocerlo, hay una salida importante de habitantes de la capital Teherán, se van hacia el interior, pero no es que se estén yendo por el aeropuerto hacia otros países. Ellos saben que Teherán es un objetivo militar de Israel, porque hay muchas dependencias vinculadas al sistema de defensa y militar en la capital, pero los iraníes no tienen ningún lugar a donde irse. Los israelíes se pueden ir a sus propios países, y eso incluye la República Argentina. Bien. Seba, decime en todos los lugares que te puede encontrar la gente, a vos y a tus colegas. Bueno, nosotros tenemos una plataforma de noticias que se llama Data Urgente. Ahí tratamos de activar todas las redes sociales, hemos estado creciendo mucho con el YouTube. Todo se desprende de la página, que es dataurgente.com. Y bueno, ahí estamos todo el tiempo tratando de actualizar. En este momento, por el ataque de Israel, el portal del cual hacemos información desde aquí, que es hispantv.com, está prácticamente inactivo. Los colegas tuvieron que evacuar el canal ante temor de nuevos bombardeos. Entonces, bueno, si lo ven, daría la sensación de que es algo muy artesanal, porque están los colegas allá haciendo un noticiero en un espacio que no es un estudio profesional de televisión, otra vez por temas de seguridad. Pero sin embargo es un portal que recomiendo mucho también, las redes de hispantv.com. Perfecto. Bueno, Seba, agradezco mucho. Me parece que lo que está pasando tiene que invitar a la sociedad a comprometerse, tiene que invitar a la Universidad Nacional de La Plata a comprometerse, a dar cuenta de este genocidio en Palestina, a dar cuenta de que Israel es un usurpador y que es parte de un mecanismo que engloba, como bien dijiste, Estados Unidos y al Reino Unido de la Gran Bretaña. Y bueno, obviamente estamos siempre alertas de actividades. Hubo una actividad que se suspendió acá, ¿verdad? Sí, fue justo el día que la justicia dictó el procesamiento contra Cristina. Íbamos a hacer una charla aquí en el Karakachov vinculada a Gaza, de la cual, bueno, la verdad que estábamos esperando bastante gente que nos había confirmado, pero bueno, como se cortó la autopista en ese momento y dos de los compañeros que también iban a dar la charla venían desde allá, tuvimos que suspenderla con muchísimo dolor sobre la marcha. Había gente que se había venido en tren desde Buenos Aires, pero no nos quedó opción. Lo que sí, decirle a las autoridades de la universidad que no tengan miedo de decir las cosas como son, porque parte del condicionamiento para que usemos el aula del edificio Karakachov era que en los flyers donde nosotros anunciamos la charla no pongamos la palabra que corresponde realmente a la situación que está sufriendo Gaza, que es un genocidio, como vos lo acabas de decir. Entonces, el condicionamiento que nos daba la propia universidad es que nosotros usáramos otra palabra más suave como guerra o algo así, que termina confundiendo a la gente. Yo no fui el encargado del flyer, yo era simplemente un invitado, pero mucha gente al ver mi nombre en un flyer donde decía guerra en casa, me dicen, ¿qué te pasó? O sea, ¿cuándo te vendiste? ¿Cuándo te volviste cómplice de ese régimen? Y bueno, tuve que dar muchísimas explicaciones vinculado a eso. Entonces, que sepan las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata de que más allá de los convenios que tengan con instituciones académicas del ente infanticida israelí, eso los vuelve cómplices. Cambiar una palabra y no utilizar la palabra genocidio es porque es la palabra correcta. Entonces, ¿de qué te sirve tener una facultad de periodismo si vos tenés una estructura para mentirle a la gente
y cambiás la esencia de las cosas. Esto se está sufriendo también a niveles más amplios porque hace 15 días un colega vasco que estaba por venir a dar una charla a la Facultad de Derecho acá, de la cual también estábamos siendo parte, lo deportaron en el aeropuerto. Iñaki Gil de San Vicente, un militante vasco, analista geopolítico muy conocido, que cuando llegó a Ezeiza lo deportaron las autoridades aeroportuarias argentinas porque no le permitieron venir a dar esa charla aquí a la Universidad Nacional de La Plata, justamente por tener esta misma impronta que nosotros tenemos. Por lo menos desde el programa del CECIM no nos callamos, decimos las cosas como son, y porque es importante utilizar los términos correctamente para que la gente entienda. Seba, muchas gracias por venir. Recuerden suscribirse en Malvinas Memoria Presente y Futuro en YouTube. Gracias Raúl Contín en la operación. Nos vemos el jueves que viene. Chau.